Bueno, pues vamos a jugar la campaña Cold Fire Within, que es, bueno, en castellano lo han traducido como un fuego frío en el abismo, pero a mí no me gusta esa traducción porque creo que no tiene mucho que ver. Bueno, sí, algo que ver con el lore sí que tiene, pero también es un poco spoiler, ¿eh? Bueno, a ver, el caso es que empezamos con, hoy somos por suerte cuatro jugadores conmigo, y vamos a jugar Tultulu, que es un poco diferente. Es un poco más de acción y tenéis que tener mucho cuidado igualmente porque aunque sea más de acción es Tulu y os pueden matar fácilmente. Pero también es más difícil el tema de los enemigos y esas cosas. Hay más hostias, más posibilidades de morirse probablemente. Esto forma parte de una campaña. Esta partida se llama Vidas pasadas, muertes futuras o algo así. Así que ya os podéis hacer una idea con el título spoiler. Pero bueno, en este juego también queda bien que os haga el spoiler del título porque así ya empezáis a pensar en la misma dirección. A ver, el caso, que vosotros sois un grupo, tanto Boris se llama el personaje, sí, Sí. ¿no? Boris, como Jane, como ¿cuál es tu personaje? El tercero que queda. Mi personaje es Morgan. Morgan. Bueno, Morgan, da igual. Luego ya me lo explicarás. Estaba intentando darle al botón y en vez de dar el roll 20 está dando en la transmisión en vivo. Vale. Morgan, No sé, Morgan eso Danjas. queda bien. Bueno, eso ya le he dado yo. A ver, vuestros personajes son integrantes de un grupo que se llama Grupo de la Mente Abierta, que estáis en Nueva York, la sede principal, donde se creó este grupo. Y sois un grupo bastante grande ya, que ha ido creciendo por todo Estados Unidos. Tiene sedes incluso tiene una sede en Nuevo México. Sí, en Nuevo México, no en México. México, Ciudad de México. Tiene sedes en Vancouver también. Ya ha llegado hasta esos lares. O sea, por toda América prácticamente. Es un grupo que admite a cualquiera que tenga curiosidad por las ciencias ocultas, pero principalmente se está centrando en el tema de la mejora del ser humano con sus habilidades ocultas. ¿Creéis? Bueno, hay una creencia de que el ser humano tiene una serie de habilidades mentales y físicas que han sido ocultadas por los siglos y que se pueden recuperar y se pueden. Algunos creen que es por medio de entrenamiento, otros creen que es algo con lo que se nace, que es innato. Y bueno, existen todo tipo de teorías. A veces este tema se entremezcla un poco también con temas espiritistas, con temas de fantasmas incluso, o con civilizaciones antiguas desconocidas. Pero básicamente el tema principal de las reuniones que realizáis es sobre temas como la clarividencia, como la mediunidad, eh, sucesos extraños que se han dado de gente que tiene poderes físicos, incluso de superfuerza, etcétera, este tipo de cosas que cada integrante del grupo puede traer sus propias teorías, puede traer sus propios informes y se realizan charlas semanales. Aparte, este grupo también tiene un diario que se llama el Diario de la Mente Abierta, tampoco se han matado con el nombre. Es un diario que cualquiera de los integrantes del grupo que pagáis una cuota, cualquiera puede publicar en él. Entonces, cuando publicáis en el, como cualquiera está abierto a publicar en el Diario de la Mente Abierta, a veces los artículos son un poco chorra, un poco superchería y más bien inventos, pero otras veces, y casi siempre, en los números bimensuales de la publicación, aparece algún artículo muy interesante y que os puede ayudar. Las reuniones se realizan, como la reunión a la que vamos a acudir ahora mismo, en el centro de Manhattan. Ahora os pondré Manhattan cuando encuentre el roll 20. A ver, ¿dónde lo tengo? Roll 20. Aquí. Para que sepáis más o menos por qué zona estáis. Creo que es el número. Bueno, ahora os cargará el mapa de Manhattan. Os lo ponéis a vuestro gusto. Que se vea. Y más o menos os voy a hacer ping por dónde estáis. Que es esta parte de aquí. Estáis en la isla de. Pues este es el mapa de Nueva York completo. Y a la derecha tenéis el mapa grande, es el de Manhattan. Pues vosotros estáis, pues, por aquí.
¿Habéis visto el ping hecho? Sí. Pues por ahí más o menos. Bueno, las reuniones son en el salón del hijo del fundador de este grupo. Este grupo ya lleva bastantes años en el panorama esotérico de la ciudad. Este grupo se fundó en 1882, que yo recuerde, sí. 1882. Ahora estamos en 1935. Hace ya bastante tiempo y ha sido heredado por el hijo de este empresario que se acogió dentro de su casa, que se llama... a ver, ¿cómo se llama? Mr. Bellows. Si queréis apuntaros nombres y esas cosas para tenerlo en cuenta, para luego no tener que recordarlos, porque es muy importante. Como es una campaña y es enorme, es mejor que os empecéis a tomar nombres. Bueno, Mr. Bellows es el hijo del señor Bellows, padre, que es el que posee la casa que os prestan para las reuniones en Manhattan. Y ahora mismo pues estáis reunidos un jueves, creo que es jueves por la noche. Un jueves, espérate, es... Oye, perdona, Sergio, ¿no había una forma de crear en Roll20 notas compartidas? Sí. Sí. Para ir apuntando nombres y todo eso, porque estaba mirando, pero solo me sale lo de Players. Desde Journal, a la derecha pones añadir, pero puedes añadir una nota, ¿no? Ah, no, a la derecha pone nota. Pues si quieres creo yo una. Porque creo que Sí, crea una y si podemos editarla, nos das permiso para editarla, voy apuntando cosillas. Mundo, y ya está. Está guay, muy buena idea. ¿Qué puedo poner de nombre de la nota? Memoria, yo qué sé. Diario o lo que sea. Sí. No, porque tengo diarios por ahí. Mejor dejo nota compartida y ya está. Y eso. Ponemos pues todos los jugadores. Vale. Espero que os sirva así, porque es un poco cutre para hacer las notas del Roll20. ¿eh? Sí, sin problema. Voy apuntando. A ver. Vale. Bueno. Pues nada, que estáis en ese salón elegante de una de las casas más pudientes, de una de las casas totalmente pudientes de Manhattan, de un empresario. Es un salón bastante grande, no es un salón de actos, pero es un salón bastante grande. Tenéis algo de picotear y hay varios grupos de personas reunidas en cómodos sillones, cada uno pues hablando. Casi todos los miércoles hay gente aquí. Y en casi cualquier hora que vengáis aquí, siempre hay alguien consultando la biblioteca o realizando cualquier charla, etc. Se puede invitar gente de fuera también. Está abierto normalmente los socios pagan una nota, pero es correcto invitar a alguien de fuera para que conozca el grupo. También podéis traer ponentes desde fuera para que hablen de ciertos temas. Y a veces se organizan charlas organizadas, o sea, del plan charlas sobre tal tema y entonces todo el mundo, pues ese día va más gente a lo mejor. Hoy es una noche tranquila, hoy no hay ninguna charla especial, estáis simplemente cada uno pues socializando, porque ante todo el grupo es social, más que... O sea, además es un grupo que no recibe una ayuda, o sea, no guardan los fondos para organizar investigaciones, sino que los fondos se utilizan pues, para tener algo en la reunión, etcétera, para temas gastos de lo que es el salón. Y cuando alguien realiza una investigación, normalmente es con fondos propios. O sea, un socio pues decide poner dinero para tal cosa. Pues, los socios apuntan a su actividad, etc. Bueno, pues nada, estáis... vuestros tres personajes estáis en la misma esquina, reunidos, hablando entre vosotros. Hay otros... Pues pongamos que hay como unas 10 personas más en la sala. Cada uno pues a lo suyo. Hay diferentes temas de conversación. Para que presentéis vuestros personajes, os voy a pedir que habléis un poco sobre vuestra visión del personaje, no la vuestra, sino del personaje, de estos temas que hemos dicho que trata el grupo, sobre los poderes de las personas. ¿Qué teorías tenéis vosotros sobre esto? ¿Quién quiere empezar?
Tomadlo como una conversación entre vosotros. Podéis conversar mientras uno presenta. Y de paso me habléis del personaje también. Venga, pues empiezo yo. Sí. O sea, describe el personaje y cuéntanos algo sobre el tema. Vale, pues mi personaje se llama Jane y es mecánica y su pasión es la mecánica y saber sobre temas sobrenaturales. Ella es alta, delgada, con una nariz prominente. Llevo el pelo a lo afro. Destaco allá donde voy por mis andares, que son más masculinos que femeninos. Todo lo que sé de mecánica lo aprendí de mi padre. Y soy feliz con la mecánica. Pero también soy feliz con el club y con el grupo que hemos hecho, porque nos gusta investigar sobre los poderes que pueden tener y que tienen las personas. Y bueno, pues la verdad es que soy muy supersticiosa, pero al mismo tiempo me siento muy atraída por estos temas y desde que les conocí, pues o sea, hay una parte de mí que ya está completa, porque lo de la mecánica me satisface mucho, pero esa parte, pues, dada mis supersticiones y que pues eso no tenía en común con nadie, pues aquí lo tengo en común y me gusta. Tú estás especialmente relacionada con Morgan. Sí. Y bueno, pues eso, estás especialmente relacionada con Morgan porque eres su piloto de sus expediciones. Y aparte ten en Sí, cuenta que tu personaje de algún modo tiene un don especial con las máquinas. Con las máquinas en la electrónica. sí, sí. Vale. Un Y don que podría casi ser sobrenatural. sí, yo lo siento y siempre me han tratado de rarita por eso, pero aquí, pues no, aquí pues es un don. Socialmente soy una rarita, pero aquí pues me siento especial. Vale. Y sobre el tema de poderes ocultos de las personas, y etcétera, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes? Y ya está. ¿Me has escuchado? No, digo que sobre el tema de los poderes ocultos y de todo lo que se No, trata aquí en este te he grupo, ¿qué perdido. opinión tienes? Sí, Sí. No me está escuchando, ¿no? pues que tenemos que descubrir a otras. Yo Ah, es que sí. vamos con retraso. ¿Tú me escuchas a Sí, mí? sí, sí. Ya. Bueno, pues que sí, que a ver, yo siento que tengo un poder y siento que mis compañeros también lo tienen y me gustaría descubrir a más gente con poderes ocultos como nosotros, aunque sé que hay gente que tiene poderes ocultos que es malvada y con esos, a esos me gustaría darles caza. Bueno, hay muchos compañeros tuyos que no tienen poderes, ¿eh? O que por lo menos no te lo han demostrado. Pero yo pienso que los tienen. No todo el mundo en el grupo tiene dones. Algunos sí, otros no, pero Sí, pero yo pienso que sí los tienen, pero lo que pasa que o no los han encontrado o no los quieren contar. vale. Bueno, pues otro que se presente. Venga. ¿Quién sigue? Me presento yo. Pues soy Morgan Danhart. Soy un hombre de mediana edad, 37 años. Y bueno, pues soy bastante fornido y se nota que que estoy más habituado a moverme por zonas poco civilizadas o por extranjero más que por las zonas, digamos, más civilizadas. Entonces me siento bastante incómodo en estas reuniones, entre otras cosas porque nunca sé exactamente qué vestuario usar. Y bueno, pues sobre mis relaciones con el grupo, pues Jim ha sido mi piloto desde hace mucho tiempo y confío en ella para que me traiga lo que sea. Y por otro lado, pues afronto las investigaciones. Estoy sobre todo interesado en civilizaciones perdidas, pues como la Atlántida y tal.
mi punto de inflexión fue cuando estuve en Machu Picchu y bueno, aquello me transformó, digamos, ver esa majestuosidad de esa ciudad perdida, sin saber, es misterioso y tal, me convenció de que hay muchas más cosas ocultas que no sabemos dónde están, pero que, bueno, espero encontrar yo antes que Jonathan, que es mi rival. Y bueno, sobre el tema de la habilidad, bueno, yo siempre me he considerado un hombre con suerte y de hecho parte de mis hazañas son mitad osadía, mitad suerte. Y bueno, pues, pero bueno, yo supongo que sí que habrá poderes y magia y cosas ocultistas, pero la verdad es que por una parte sí que creo en ellas, pero aparte nunca la he visto en funcionamiento, realmente, no he visto todavía nada que no pueda explicar racionalmente. Con lo cual, bueno, pues simplemente lo que más me interesa sobre todo es eso, investigar cosas que no he visto el nombre o se consideran perdidas. Por eso me interesa sobre todo el club este para los datos. Los ejemplos, las civilizaciones, la historia. Sí. Bien, y nos queda solamente uno por ahora, por presentar. Eso es. Bueno, yo me llamo Boris Konev y soy heredero de bravo pueblo mongol y bravo pueblo cosaco siberiano. Siempre voy acompañado de mi fiel perro de nombre Zelenga. Y básicamente tuve que huir de mi amada patria debido a problemas con el régimen actual bolchevique. Lo que más me fascina a mí es las leyendas vinculadas al barón Roman Borukhin Stenbak, que era líder de la caballería rusa cosaca y que tenía inclinaciones místicas y se declaró heredero del Gran Khan, a pesar de haber sufrido gran derrota, pero estoy seguro que él estaba en contacto con civilización perdida subterránea de los Agarthi. Realmente interesante este personaje. Respecto a mis convicciones... ¿Perdón? Que digo que no hace tanto, en el 21 me parece que murió, ¿no? El 1921. Y estamos en el 30 y algo, ¿no? 30 y algo, sí. No hace tanto, Vale, es una leyenda muy reciente. He dicho que hacía muchísimo. No lo has dicho, pero lo ha parecido. Vale, Sí, porque igual... es una leyenda de todas maneras. Bueno. Vale. No, es que igual no me fijo en lo que he dicho. Vuelvo personaje. Nada, respecto a mis creencias acerca de los poderes de la mente humana, estoy absolutamente convencido, ya que yo mismo domino el arte de hablar con el otro lado, hablar con aquellos que sufrieron el devastador abrazo de la muerte. Y si alguien tiene dudas de que esto sea verdad, puedo hacerle hablar con su abuelita, si es que está fallecido, por supuesto. Bueno, pues nada, estáis discutiendo sobre estos temas. No sé si alguien tiene algo que decir de otra cosa que haya dicho otro, una opinión contraria o algo así. Si no, pues seguimos. Bueno, sí, estoy de acuerdo con algo que he dicho, sufrirá castigo. Aprovecharé para... Espera, que no he puesto los otros personajes, solamente he puesto uno. Espérate, que os enseñaré las fotos de los demás para que entremos un poco en la ambientación. Yo tengo pendiente de que Boris me ponga en contacto con mi tío. Que hablar con él. Pero nunca me pones con él. El 20 hacerlo grande, o sea, una foto grande del Boris. Pero me deja ahora. Es hacer foto de carnet, no muy grande tampoco. Sí. Bueno, este es Boris. Y Morgan, por aquí anda. Por cierto, evidentemente que las armas largas no las lleváis, ¿eh? O si queréis llevar las armas cortas aquí. Pero no creo que es un bastón. A una reunión con una escopeta ni con un rifle. Vale. El equipo un poco... se sabe cuándo puede haber bolchevique oculto. El equipo que lleváis, si queréis añadir alguna cosa al equipo, lo podéis hacer. Podéis añadir efectos personales, tipo mecheros y cosas así.
y le ponéis un asterisco al lado lo que llevéis en cada momento, así no habrá dudas. Aunque bueno, hay una parte en la ficha que no os lo he dicho que se llama... Espera, ¿dónde está esto? A ver, ¿dónde están vuestras fichas? Hay una parte en la ficha... Hay un segundo. Bueno, hay una parte que se llama Trades o algo así, que tenéis en... Joder, ¿dónde está esto? En talentos, perdón. Es la parte de talentos. Sí, talentos. Pero ahí no tenemos nada, ¿no? Depende. Yo sí tengo. ¿Hay alguno que me ha dicho que no tiene nada en talentos? Yo no lo como tengo no puesto. lo veo, Sara, tú tienes. Vale, ¿quién no tiene? Yo no tengo ninguno. Pues ahora te los digo. O te los escribo. Sí, no, tengo aquí la ficha de suerte y lo de fuego rápido. Pero... Vale. Si quieres los Pues pongo luego los añadimos. En total, hoy no creo que lo vayáis a usar. Vale. Bueno, pues nada, que tenéis unos talentos ahí que os los leáis y sepáis utilizarlos. Por ejemplo, le voy a leer los de Sara porque Sara no lo tiene en la ficha delante. A ver. Sí, ya ha llegado a la ficha. Manitas e inventivo. Sí, pues eso, en manitas tienes una habilidad que te permite reducir el nivel de dificultad de las tiradas de electricidad, mecánica y conducir. Y luego tienes que siempre que pareces tener a mano lo que necesitas, puedes gastar 10 puntos de suerte para tener lo que quieras. Para encontrar una pieza de equipo o alguna cosa que sea... Cosas de estas. Vale. Bueno, vale, es un poco más... eso. Es como MacGyver. Vale. Sí. Vamos a ver. Bueno, luego tienes una habilidad que ya veremos más adelante, que es para poder construir máquinas especiales, incluso cosas extraterrestres. O sea, si encontramos alguna cosa rarísima, pues tú sabrás entenderla. Vale. Vale. Pues nada. Estáis reunidos junto con algunos miembros más, como pueden ser Macario, Miriam, o... Bueno, Macario es un ex soldado que conoces que está en... Perdón, sí. No, a Macario le habíamos estado. Sí, Macario es un soldado. Miriam es una científica que trabaja en el instituto del Slater que investiga poderes mentales. Es muy interesante para este grupo. Mucha gente que trabaja en este instituto por aquí. El instituto es Slater, creo que se llamaba. Vale, que está también en Nueva York. Investigan poderes con grupos de supuesta gente con potencial. Y bueno, pues eso. Se abren las puertas de la reunión. Hace rato que no entra nadie. Estáis a punto de terminar ya, estáis a punto de marcharos a casa. Quedará más o menos unos 20 minutos para la hora que todo el mundo se va. Y veis que entra una señora que conocéis bien, que se llama Brenda. Espérate. Ay, perdón, Melody Sterling. Apúntamelo, Melody Sterling. Lo estoy apuntando. Sí. Bueno, la señora Melody Sterling, que os voy a poner la foto también por aquí. Esto es un coñazo lo de hacerlo grande. Como no lo haga zoom, no me deja. No, tampoco me deja. A veces lo coge, a veces no. Vale, ya está. Ahora. Bueno, la señora Melody Sterling es conocida en el grupo porque suele venir con su marido. Su marido es un dentista y los dos tienen un nivel de vida más o menos acaudalado, pero bueno, en el límite de clase media y clase acaudalada. Normalmente viene con su marido, no habla demasiado en las reuniones, aunque lo que dice muchas veces suena inteligente. Si alguna vez se ve forzado a hablar, pues habla y parece ser que sabe lo que dice.
Tanto ella como su marido, pues son, sobre todo su marido, son aficionados a las artes esotéricas y a conocer todos estos temas. Son bastante fan del mundillo. Y os llama la atención porque veis que tiene una mirada preocupada, los ojos vidriosos, como secos de llorar, y se la ve ojerosa, como si llevara días sin dormir. Cuando entra, se acerca a vuestro grupo, mira un poco aquí y allá y decide acercarse a vuestro grupo. ¿Decís algo antes de que llegue? Yo me acerco y digo, parece preocupada, señora Sterling, ¿no? Sí. Sigo, ¿le ha pasado algo? Digo, es su marido. Eso venía. A ver si alguien lo había visto, a ver si aparecía hoy por aquí. Estoy muy preocupada y espero poder encontrar ayuda también en este grupo, porque nadie más me ha ayudado hasta ahora. Llevo días... ¿Me puedo sentar con ustedes? Sí. Pediría ayuda a Claro. cualquiera en esta sala, seguramente. Bueno, ¿Quiere un brandy o algo? Parece que está un poco alterada. sí, me puede ir bien para contarles lo que les voy a contar. Pues le pido un brandy. Vale, se sienta, tenéis una mesita al lado, bueno, varias mesitas al lado para poder beber, para poder dejar las copas y fumar y todo lo que se haga aquí. Todo este club empezó como un club de caballeros en otro lugar, pero se trasladó aquí a los pocos años de empezar las reuniones y se especializó. Pero ahora se admiten mujeres y se admite cualquiera que venga. Y tampoco en el grupo, no os lo he dicho, pero tampoco se tiene en cuenta la clase social, puede entrar cualquiera. Por eso también la mecánica, aunque la mecánica tiene bastante dinero, por eso, pero bueno, que entra aquí cualquiera. Y que la única persona que no puede entrar en este grupo es el que va en contra de sus normas, que sería pues los que intentan imponer sus ideas y no tienen en cuenta cualquier teoría, como el nombre del grupo dice, mente abierta. Si no tienes la mente abierta, se te invita a salir del grupo rápidamente. Y de hecho, en los últimos años ha ocurrido varias veces que hay gente que no sabe debatir, no sabe convivir bien en el grupo y los echan. Bueno, el caso es que la señorita se sienta, empieza a pegar unos sorbos del brandy y os dice, mi marido, espera, ¿cómo se llama el marido? Señor Sterling. Brendan. Mi marido Brendan, desde el jueves pasado que por la noche que no le veo y desapareció. A ver, he estado preocupada todos estos días intentando buscar ayuda, pero no la he podido encontrar y es que ya no me queda nadie más a quien preguntar. Nadie en su trabajo lo ha visto, ha dejado de acudir al trabajo, evidentemente, y simplemente de un día para otro desapareció. Lo último que recuerdo de él fue el jueves por la noche, cuando llegó a casa tarde, muy tarde, era de madrugada, y le pregunté, bueno, ya me había ido a dormir, y serían más o menos, no sé exactamente qué hora sería porque estaba medio dormida, pero cuando él llegó le dije que dónde había estado y simplemente me contestó que había estado preparando una acampada para el fin de semana. O sea, ahora estamos, os digo la fecha en la que estamos, que es importante. Apunta la fecha también, por eso. Vale. Estáis en el miércoles 8 de mayo de 1935. Vale. Y ella os está hablando del pasado jueves. O sea, hace ya 6 días. Vale. Yo me voy a acercar a Melody y la voy a poner a su lado y le voy a decir, pero ¿qué ideas tiene de lo que le puede haber ocurrido? Él nunca ha hecho estas cosas.
¿Ha preguntado a la policía? Nunca antes se había marchado sin más y además no habíamos discutido ni nada. A ver, el caso es que cuando llegó a casa le pregunté que dónde se había metido y por qué había tardado tanto y me dijo que había estado ultimando unos detalles para la acampada del fin de semana. Me había comentado sobre que iba a hacer una acampada con unos amigos y no le di más importancia, simplemente me fui de nuevo a dormir y a partir de ahí, el día siguiente salió a trabajar y a partir de entonces, o sea, él debía marcharse el día siguiente por la noche de acampada, después de trabajar, debía marcharse de acampada y regresar el lunes, pero el lunes no volvió. ¿Sabes dónde se fue de acampada tu marido? No me lo dijo, no me comentó dónde iba a ir. Supongo que no demasiado lejos. ¿Viste un poco el Pero tipo de ropa o equipo que llevaba? ¿Llevaba útiles de pesca? ¿Llevaba esquíes? llevaba pues, su equipo de montaña. Cuando hemos ido alguna otra vez en el pasado, pues estuvo buscando por casa las botas. Hacía tiempo que no salía de acampada, la verdad. Me pareció un poco extraño que te diera por ahí en este momento. Y Pero bueno, se además, llegó a de vez en llevar cuando a los maridos y decidí dejar que hiciera lo que él quisiera. pero se llegó a llevar el equipo de acampada. Sí, se lo llevó, me pidió que le preparara algunas cosas días anteriores, que le encontrara alguna parte del equipo que le faltaba y se lo preparé más o menos. Él acabó de prepararlo y se marchó, supongo, porque por la mañana, ya os digo, ya les cuento, no estaba. ¿Usted conoce amigos de su marido? ¿Sabe si el resto de amigos han vuelto a sus casas? Amigos, conozco gente de este grupo que es probable que hubiera ido con él. No sé ¿De si ese alguien de mismo este grupo grupo? o del trabajo. No me dijo exactamente con quién ibas a ir de acampada. Pero, Bueno. bueno, hay algo extraño que recuerdo de aquella noche, la última vez que lo vi. Aunque bueno, es una tontería, supongo. Cuando mi marido, bueno, cuando me levanté y le miré para preguntarle, antes de que se diera la vuelta para dormir, vi que tenía los ojos algo grises, diferentes. Pero bueno, supongo que es porque estaba medio dormida y con la vista medio nublada. Bueno, a ver, el caso es que he acudido a la policía. De hecho, bueno, aún me han pasado más cosas, que me he quedado corta con lo que he dicho. Parece ser que el lunes, cuando intenté, no, el martes, perdón, el martes, cuando intenté sacar dinero ya estaba preocupada, evidentemente, porque me faltaba desde el lunes. El martes, cuando intenté sacar dinero para unos recados, me encontré con que el cajero del banco me dijo que mi marido había sacado todo el dinero de nuestros fondos familiares. He tenido que estar tirando del dinero de mi hermana hasta hoy. Ha sacado todo el dinero al parecer lo hizo el viernes. El mismo viernes. ¿El Sin mismo decirme viernes nada. el mismo viernes que su marido va de acampada? Sí, el mismo viernes que tenía que salir, pues desde ahí fue a la caja, según el cajero, y sacó el dinero. Yo creo que lo tenía que hacer contra su voluntad, porque no tenía razón para marcharse así. Hablé con el jefe de policía local, que por cierto, ellos son de Blue King, no, de la parte de abajo. ¿Cómo se llama eso? Espérate, que está aquí en el mapa. Si son de Queens, espérate, que os digo de dónde son. No son de Manhattan, están un poco más abajo. Vale, viven un poco más al sur de donde estáis vosotros. Vale, pues os dice eso, que habló con la policía local de la comisaría de Manhattan y el agente... Perdón, ¿cómo se llama? Bueno, el jefe de policía con el que habló le dijo que investigarían el asunto, pero hasta entonces no han dicho nada.
que ha intentado acudir varias veces y siempre le dan largas. Le dicen que probablemente se haya marchado, que probablemente simplemente quería sentirse libre y se ha marchado unos días con los amigos, o se ha Nada, alargado el nada. asunto, No, o no que hay no me nada que preocupe. hacer. Sí. Policía en este país vaga y corrupta, no hay nada que hacer. Bueno, ¿Y no conoce ningún amigo que haya también desaparecido o similar? ¿No un amigo le ha desaparecido. preguntado a su... No me he encontrado con un caso así, pero No, si es el que caso mujer es no que, sabe con quién ir su marido, es que mujer no enterarse. espérate que no me deje ningún detalle. Bueno, es que no sé por dónde empezar a buscarle y no sé qué hacer. Lo único que puedo pensar es en qué hacía él y con quién ha podido marcharse. Pero yo tengo una duda. ¿Has preguntado en los hospitales o en la policía? Imagino que la Sí, la policía lo policía habrá sí. hecho. Cuando he ido a preguntarles me han dicho que no han encontrado ni rastro de él y que no parece que haya signos de que se haya marchado contra su voluntad o de... No sé. El cajero me insistió en que no parecía nervioso, ni especialmente nervioso cuando sacó el dinero. Pero bueno, sí que les puedo carteles, foto en la que aparezca bien. Ah, sí, por favor. Bueno, a ver, el caso es que tengo unas ciertas sospechas, pero no estoy del todo segura. Sí, Porque él sé no más o tiene menos amante, ¿verdad? No, segurísimo que no. ¿Cómo va a tener amante? Yo le doy todo lo que necesita. Pero el caso es Sacar todo dinero y llevarse ropa. el tema es que tengo ciertas sospechas. No, ¿Llevaba su pasaporte? ¿Sigue estando en casa? no me dijo que fuera a salir del país, así que no Por tengo ni eso, idea de su pasaporte podemos estado. No lo descartarlo. he mirado. Deberíamos echar un vistazo. Pues sí, No hay ningún vayamos. problema. Les puedo facilitar la entrada a mi casa, evidentemente. No hay ningún problema. Si es para ayudar, cualquier cosa. Si quieren ver las cosas de mi marido, no tengo nada que ocultar. Sí, vayamos. Pero antes No me hay tiempo que gustaría perder. discutir algún... Bueno, mientras vamos en el coche, les llevo a mi casa y mientras vamos les cuento un poco más sobre mis sospechas. Vale, Sí, pues si queréis vais subiendo en el coche. Podéis ir en vuestro coche o en el suyo. Todos habéis tenido coche porque más o menos... Todos sois de Nueva York, de alguna parte de Nueva York. Cada uno decidirá de dónde. Yo voy en el coche Y con Jin. vale, ¿cómo es que Me irán sirve para los coches? todo. Vale, estáis solamente a unas pocas manzanas. sí, yo prefiero que me Vosotros lleven también. estáis os he marcado aquí, pues más o menos donde vive esta gente es aquí. Aquí hay el parque de Queen's Garden, que es un parque pequeñito. Pues estos están muy cerca. En una casa de color marrón, casas adosadas de color marrón, unos pisos, perdón. Y dentro de esto, no son casas, son casas, perdón. Sí. No son pisos estos, son unos pisos adosados de color marrón con vallas negras. Los típicos pisos de Manhattan, estos que tienen una escalerita que subes y que son bastante estrechos, las escaleras, Sí, que hay un que tienen una puerta semisótano ahí. y todo eso, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues nada, mientras vais de camino hacia allí, os cuenta. Yo sé más o menos con quién se relacionaba últimamente y creo que me ocultaba algo, porque en las últimas semanas estaba un poco como diferente, como oído, como que olvidaba cosas que normalmente siempre recordaba. Y creo que es porque, bueno, estuvo frecuentando a un hipnotista de la parte de la ciudad bueno, que vive aquí arriba en Nueva Jersey. Nueva Jersey, sí. Espérate, que compruebe. Sí.
Vive aquí a unos pocos kilómetros en Nueva Jersey. Es un hipnotista que se llama Argus Ferdinand y que estuvo, le pareció interesante su discurso. Es un tipo que a mí me parece un charlatán, pero le dejé que... Mi marido tenía mucha curiosidad y simplemente dejé que continuara con las sesiones durante un tiempo, aunque luego le pedí que las dejara. Ya hace unos cuantos meses de esto. Estamos hablando de que estamos en mayo, pues más o menos en febrero o así conocí a este tío, conoció a este tal Argus. Y bueno, este señor no me da muy buena espina. Y creo que podría ser que mi marido hubiera continuado con las sesiones a mis espaldas. Porque concretamente el día anterior a esto, a su desaparición, haciendo la colada noté un olor extraño, un olor familiar para mí, porque acudió a un par de sesiones de este hipnotista y recuerdo perfectamente ese olor. Es un olor floral con un poco de amaderado, de madera antigua. Es un olor muy particular. Y me pareció que su camisa todavía olía. Y le dije, Brendan, ¿por qué tu camisa todavía huele? Y Brendan me dijo, pues porque es un olor persistente, pero persiste al lavado y todo, es muy, muy bestia. Pero ya hace tiempo que dejé las sesiones, no tienes que agobiar más. Y bueno, es que a mí ese hombre concretamente me parecía un charlatán. Me parecía como que se aprovechaba daba un poco a la gente lo que quería para sacarles el dinero. Era un tipo que, las sesiones que... Vi una sesión la cual consiguieron hipnotizarlo, a mi marido. Y bueno, lo que les he contado antes de los ojos grises lo recuerdan, ¿no? Sí, sí. Pues en esa sesión me pareció ver cómo en el momento en el cual mi marido caía en trance, eso lo realizaba mediante un incienso muy potente de este olor característico que les comento, y tenía un péndulo de amatista. Justo en el momento en el que mi marido caía en trances, pareció que sus ojos se volvían grises. Haciendo una tirada de naturaleza o de ciencia. Algo similar a naturaleza o a ciencia, me vale. Cualquier cosa de esas. Vale. Creo que tiene que ser ciencia y medicina. Medicina también me sirve. Si tenéis biología, por ejemplo, me podría servir. A ver. Vale, Morgan la pasa. Morgan la pasa. Ah, pues listo. Vale. Sara, ¿tú no quieres tirar? No es que no quiera, es que va a ser un poco complicado. No, pero que alguien te tire, da igual, pero quieres tirarla, ¿no? Sí, claro. Pues que alguien le tire una habilidad adecuada. Venga, le tiro yo. ¿Biología o medicina? Sí, puede ser. Medicina está por aquí, pero no tiene ni mierda. Y biología... Medicina creo que tiene algo más, ¿no? No, medicina tiene 1. Bueno, tira, pues naturaleza 10. Ah, no da igual. Venga. Sí, mira, naturaleza le vale. Venga. Bueno, pues vosotros dos, los que la habéis pasado, determináis que lo que os está contando es posible que por una mezcla del incienso y la sugestión y la luz del lugar, es posible que se produjera el efecto de que con el humo y la dilatación de la sugestión del hipnotismo, porque sabéis que muchas veces lo del hipnotismo tiene mucha parte de sugestión del paciente, podría ser que se dilatara la pupila y que de alguna manera se produjera un efecto similar al que lo está contando ella. Una mirada un poco distinta. Y pues eso. Yo tengo hipnosis. ¿Puedo tirar hipnosis? Yo tengo hipnosis, pero no sé si va a aportar algo más. Bueno, lo puedes tirar para ver si es correcto pues, un poco la descripción que te hace de lo que sería una sesión de hipnosis. Si quieres, tira. Bueno, pero si ellos ya han tenido éxito, tampoco... Claro, tira. O sea, aquí... Nada. Siempre que puedas tirar porque así marca la habilidad. Tiras y a lo mejor te doy alguna pista más si sacas alguna. Nada, he fallado. Yo estaba prestando atención a otra cosa. Vale. Digo, Jim, bueno, os cuenta eso, que hace 2 meses que le pidió que dejara las sesiones. Estuve oyendo con él durante 2 sesiones, pero sí. Hay que marcar la habilidad, ¿no? Cuando la sacas la marcas. Sí, cuando la saquéis con éxito, la marcáis para después la experiencia.
Pues se la marco a Sara. Vale. Vale, perfecto. Bueno, os quede claro que os está diciendo también que hace 2 meses que le dijo que dejara las sesiones y él le dijo que las había dejado. Pero después descubrió lo del olor, se contradijo en ese momento, no le quiso presionar más y simplemente lo dejó pasar. Dijo, bueno, pues ya le daré un toque otro día y no quiso tener una discusión sobre el tema. Y bien, pues espera que no me dejo nada. Bueno, llegáis a la casa si queréis. Llegáis allí, aparcáis delante, porque total tampoco hay tantos coches, así que podéis aparcar delante de la misma casa. Y subís al apartamento de esta gente y... Vale, a ver si me queda algo por decir, si no, pues os dejo de vía libre para que investiguéis la casa. Ah, sí. Esto, bueno, no muy importante, pero sí importante. Os dice que por supuesto ella ya ha intentado encontrarle por medio de este hombre, por medio de ver si sabía algo el tal Argus, porque es probablemente uno de los sitios donde fue, o donde había estado yendo últimamente. Y fue allí el pasado miércoles, por ejemplo, el miércoles, correcto. Fue allí el pasado miércoles y se encontró con que no estaba. El señor Argus había salido también, No le dijeron el señor Percy Longhorn, te lo escribo si quieres, es su asistente, este de aquí. Ya os pondré una foto cuando lo veáis, si es que en algún momento lo veis. El señor Percy Longhorn, su asistente, le dijo que iba a estar fuera unos días y que no podía dar más información. Así que ahí quedó su investigación. A ver. Bueno, y que cuando le comentó que si había salido de camping, acampada o lo que fuera, le dijo que imposible, que no es de ese tipo de personas su jefe, que casi se rió de la idea de que hubiera podido salir de acampada. Sí. Bueno, si queréis vamos para la casa ya. Abrimos la puerta del coche, salís a la calle, es de noche, es bastante tarde, serían, bueno, tarde para los americanos, que tampoco sería tan tarde. La reunión, imaginemos que ha podido ser a las 7 y ha terminado a las 9, más o menos. Habéis salido un poco antes de las 9. Y ahora son las 9:15, 9:20. Entráis dentro del edificio, os abre y os dice, bueno, aquí tenéis las cosas de mi marido, podéis ver todo lo que queráis, aunque yo he estado buscando entre sus cosas y no he encontrado nada extraño. Pero bueno, sí, es cierto, buena idea eso de mirar a ver si está el pasaporte. Claro. Y se encuentra pues con que el pasaporte no está. Va directa a donde está, al armario, y dice, pues es cierto, no tiene el pasaporte. ¿Se ha podido marchar tan lejos? ¿Abandonarme incluso cambiando de país? Era una idea, porque claro, si da tanto dinero, es posiblemente que sea un viaje. Bueno, os abre la puerta de su despacho y tenéis el despacho personal de mi marido. Normalmente no lo suelo tocar mucho las cosas para que no me chille. Y ahí tenéis. Podéis mirar lo que queráis. Y una cosa más. Estos días también, mientras estáis investigando y rebuscando, ella os comenta. También ha estado frecuentando otro grupo de gente no habitual en los últimos tiempos. El señor Argus, el hipnotista, le recomendó durante las sesiones en las que acudí yo que tenía ciertos amigos en un grupo político de la ciudad. Y mi marido se interesó porque dijo, bueno, es un grupo político, podemos conseguir contactos allí.
Y acudí con él también a una de las reuniones de ese grupo, aunque no me gustó nada. Y después mi marido creo que fue a una más y no volvió a ir. Es un grupo que se llama la Liga de los Hombres Olvidados. Se lo puedes apuntar también. Hacerme una tirada de educación, bueno, algo que sirva para intentar recordar un nombre de un partido político, no muy importante. Podría ser, por ejemplo, una tirada de educación o de algo así. Para que sepáis un poco de qué va. Más allá de lo que os cuente. Pues... O si no, incluso de leyes o algo así también iría bien. O derecho, ¿no? Claro. Sí, derecho puede ir bien para Venga, saber. vamos a ver. ¿Y crédito? Que es para... ¿Valdría crédito? ¿Crédito? No, Sí. crédito es para el nivel social. Pero bueno, sí. Podría ser también. Sí, por Porque eso vivimos aquí en Manhattan y tal, no sé. Que a lo mejor te han podido, si tienes mucho dinero, te han podido insistir para que te unas. No he sacado ninguno, ¿no? Da igual, os lo voy a contar. Educación, crédito, lo que sea. Bueno, yo voy a tirar educación. Vale. Pero no, es mejor que no tiréis por más de una vez. O sea, que tiréis una vez para todas las cosas. ¿Sabes? La misma tirada que he hecho antes te puede servir para otra habilidad. Con una tirada para varias habilidades. A mí me habéis No, yo he hecho 2 tiradas porque una es la mía y otra es la de Sara. Vale. No, pero en lugar de tirar 2 veces por una cosa, si por ejemplo tiras una vez y ves que hay otra habilidad que es más alta, pues ya está, ya lo has pasado. O sea, no... Vale. Pues yo tiro por educación y con educación lo saco. Sí, vale, pues los que la habéis sacado reconocéis enseguida ese nombre. Es un grupo de extrema derecha que se sitúa en la ciudad de, bueno, en la parte de Brooklyn, al sur, donde estáis, y que ha ido creciendo un poco durante el tiempo. Está muy de moda en esta época, los grupos de extrema derecha se están poniendo en auge porque algunos, aunque la mayoría de los americanos no siguen un poco las creencias de los nazis, hay otros grupos que sí. Y como se está viviendo una época de mucha convulsión con el crack y todo eso que hubo hace unos años, de hace 6 años, todavía no se ha recuperado la economía y entonces la gente está bastante mosca. Entonces los populismos y este tipo de políticas se están haciendo muy, muy importantes. Y, por ejemplo, en Nueva York hay un grupo que es uno de los más importantes, uno de los más, que llama, no tanto como importante, sino que llama mucho la atención, que es el grupo de los... A ver, ¿qué os digo? Está por aquí perdido. Los camisas grises. Las camisas grises, la legión de los camisas grises, son un grupo de casi podría llamarse paramilitar, que van vestidos en plan Alemania nazi, con una L en el uniforme, una L roja, encima de su camisa gris. Y son, pues eso, grupo, tiene unos 15.000 miembros, más o menos. Y bueno, sería un ejemplo de uno de estos grupos. El grupo de la Liga de los Hombres Olvidados es un poco menos importante. Si este tiene 15.000, pues el otro tendrá unos 10.000 o una cosa así. Y surge de un programa de radio de una especie de pastor ultra ortodoxo que se dedica pues a... Bueno, que es un poco como el fundador del partido. Este grupo fue fundado en 1935 en Luisiana y bueno, se ha ido extendiendo por diferentes ciudades. Y aquí está la sede de Brooklyn. Viene del sur, que encima son todavía más fachas. Y bueno, pues eso, que dice mi marido no tiene muchas ideas políticas, pero no le pareció mal acudir para encontrar contactos allí de gente de dinero, etcétera, intentar conseguir nuevos clientes, expandir un poco su negocio. Porque os he dicho antes que era dentista. Bueno, era y es, si no está muerto, claro. Vale, la Liga de los Hombres Olvidados.
Bueno, el cura que se encarga de, bueno, el líder de esta secta, de este grupo de extrema derecha se llama Prang. Es como el padre Prang. ¿Como broma? Ah, no. Así, como lo he escrito ahí. Bueno, en estos grupos, cuando fui a mí, ya os digo, a mí no es que no es que esté en desacuerdo con sus políticas, pero esos ambientes no me acababan de gustar mucho. Así que le dije a mi marido también que pasara de este tema, pero bueno, continuó yendo a una o dos reuniones más y después no volvió, que yo sepa. Entonces, pues no sé, quizá conoció a alguien allí y quizá es con esos amigos con los que se pudo ir, o con algún contacto que hiciera en esas reuniones en los que yo no estuve. Me desagradó mucho ver a un tipo llamado Fontanel en esas reuniones. El señor Fontanel, espera que te digo cómo se llama el Fontanel este. Un segundo. El nombre no me acuerdo. Fontanel, ¿sabes cómo se escribe, no? Con dos L's, como si fuera catalano, ¿no? Sí. Ah, no, es más francés, ¿no? Sí. Espera, que te estoy buscando el nombre. Bueno, mi impresión no mejoró cuando vi al desagradable líder Leopold Fontanel. Leopold Fontanel. Estoy escribiendo. Vale, ya está. Es un tipo verdaderamente horripilante. Y ya le conocía de alguna speech en la radio, pero en persona es terrible. El caso es que, bueno, eso es todo lo que se me ocurre que pudiera ayudarles, porque vosotros estáis rebuscando en su oficina y os encontráis, pues, no parece nada fuera de lugar, por lo que habéis podido investigar. Hacer una tirada de descubrir. Así de en principio no parece nada fuera de lugar. Ojo. Bueno, no es difícil. Descubrir. Y ojo también. Descubrir. No, descubrir. Nada. Bueno, de todas maneras no hay nada. Así que ¿qué vais a hacer a partir de aquí? Tenéis las pistas que os he dicho, los posibles caminos de investigación, pero es súper tarde. Ya casi mejor para la mañana siguiente, ¿no? Vale. O sea que aunque hayamos pasado la tirada esta de descubrir, no descubrimos nada, ¿no? La sede de los observadores sabemos dónde está, ¿no? La sede, sí. La sede, incluso ella os puede decir la dirección. Y también os puede decir la dirección del Argus, el hipnotizador. Sí, pero es otra posibilidad. Ahora, o sea, tendrá dirección de la Y consulta. No, supongo que no sea su casa. Quizá no sea su casa. también os puede decir la sucursal del banco donde fue a preguntar. Un montón de Sí. cosas que se os ocurran. ¿Queréis que pasemos por la sede a ver si hay luces o se ve algo por allí? Bueno, Por el hipnotista, ¿no? a las horas que son las 9, bueno, las 10 de la noche, por ahí. Sí, pero bueno, es un local social de un grupo. Puede haber gente ahí todavía, ¿no? En la casa particular no, pero quién sabe. Sí, no claro. no está tan lejos, ¿no? Está en Brooklyn. Está, bueno, sí, está todo muy cerca, porque está en Brooklyn, en la parte, espérate que os Por eso busco digo, a estas horas con coche y sin tráfico, ¿cómo llegas ahí? Os hago ping en el mapa, para que sepáis dónde está. Estáis vosotros en el centro de Manhattan ahora mismo, y esto es, están ahí. Pues lo Con coche, que queráis. no hay problema. Sí, vamos a mirar. Vale. Bueno, pues
os acercáis por allí y llegaréis pues como a las 11 de la noche, más o menos, casi entre que habéis buscado en su casa y os habéis despedido. Dice, bueno, que ya seguirá preguntando a la policía y seguirá preguntando a la misma gente que ya conoce, pero que si encontréis cualquier cosa que le digáis. No, le digo que pregunte a la policía sobre todo si ha salido, que investigue en el aeropuerto por si ha salido con el pasaporte en algún vuelo o en el puerto de Manhattan. Vale. Pues van hacia vais hacia allí. Vale. Pues llegáis, os encontráis como que en este preciso momento salen un grupo de 4 o 5 personas. Casi no queda nadie y hay un tío cerrando las puertas y poniendo los pestillos del salón. Es una especie de salón comunal de un edificio del ayuntamiento. Se entra por un lateral y solamente eso daría acceso a uno de los salones que tiene el edificio. Y están cerrando pues esas puertas. Y hay un cartel en la puerta que todavía ahora lo van a empezar a quitar. Están desabrochando la lona que tiene puesta. Están quitando los kilos que lleva. Y están recogiendo el cartel. El cartel pone la Liga de los Hombres Olvidados. Y debajo del cartelón grande de la lona hay un pequeño letrero de tamaño folio en el que se puede leer en letra grande que reuniones, ese es como fijo, está pegado en la puerta. Reuniones los lunes, miércoles y jueves a las 7. ¿Y hoy qué día es? ¿Era mucho? ¿Era jueves? Hoy es miércoles. Así que mañana habría Ha habido reunión, pero se ha terminado. Sí. Pues vamos mañana. Sí, pues mira, Vale. ha hecho que a las 7, ¿no? ¿Os habéis fijado que la gente que veis que se alejaba del lugar tienen pinta de clase media obrera? Un grupillo que se acaba de alejar. Y ¿Alguno se va en coche o solo va andando? Se alejan por la zona caminando. En un grupo de 5, quizá de 8 personas. Bueno, pues eso. Yo creo que no vamos a dormir. Vais a dormir y al día siguiente tenéis más gente a preguntar, porque es que si a la madrugada no podéis preguntar a mucha gente. Claro, hasta que no abran los periódicos, las oficinas, lo que sea. Bueno, si habéis preguntado, os ha dado la dirección de casa de Fontanel. Fontanel no, perdón, Fontanel es el político. Os ha dado la dirección de la sede esta donde habéis ido y la dirección de Argus, el hipnotizador, que está en Nueva Jersey. Y el cajero, creo que lo ha dicho también. Sí. Porque bares y tal, este tipo nos lo contaba, ¿no? Bares. Espérate. A ver si ya frecuentaba a Brooklyn, se va a la zona de Brooklyn. No creo que los conozca ella. ¿Le habéis preguntado a ella? ¿Se preguntaba a bares? Sí, hago un flashback en el que se lo pregunto. Vale. Bueno, os dice que ella supiera no frecuentaba bares, bebía en casa. Vaya. Pero también de esto, yo que sé, humo o lo que sea, alguna pista que pueda estar en bares, aunque ya no lo pensase. No, ella lo único, se fija mucho en estos detalles y precisamente lo único que detectó fue el día anterior, incienso ese, ¿no? Extraño del incienso. Pues a mimir. Vale. Pues Sara, estás por ahí. nos llama al día siguiente pronto y ya está. No está Sara, ¿no? Es que se me ve, se me viene. Vale. No, se me ve, se me viene. Es un rollo. Pues cierra el Roll20, si quieres. Sí, lo voy a cerrar porque esto es un rollo. Vale. Bueno, aún queda tiempo para hacer cosas. A ver, aún queda casi más de media hora, que queda tiempo de sobra para hacer cosas. Vale, pues yo creo que... Vale, pues es un nuevo día.
Hacemos un Sí. texto de tiempo que se ve el sol, cómo se esconde y luego sale. Bueno, ya se ha escondido, pero bueno, se sale el sol así, se Una elipse pone... temporal de estas guapas. ¿A qué hora habéis quedado por la mañana? Prontísimo. Pues, Que por cierto, ¿alguno de vosotros trabaja? Bueno, sois los tres, todos sois de unos empleos un poco de esto, de que no, un poco de falta tener unos horarios, así que hombre, yo Somos de empleos de supongo que película que nunca van a trabajar. tendré, es que, yo qué sé, como operador y tal, pues supongo tener un estipendio, yo qué sé, En la o universidad. o tengo dinero de herencia o lo que sea, o me pagan tienes bastante por dinero, la es el universidad mal o que los museos por hacer investigaciones y tal, exploraciones, supongo que tener un remanente. Y digo, Claro. entiendo yo que yo pagaré parte del no salario eres súper rico, pero no eres de súper rico, pero eres de clase alta tú. Los demás Claro, claro. son Entiendo media. yo que allí le tengo contratado yo pues con exclusividad, no sé. No sé si hará algún trabajo extra como mecánica en el aeropuerto o lo que sea, pero No. entiendo yo que trabaja para mí. Sí, yo trabajo para ti y con lo que me das, como eres muy generoso, no me hace falta nada más. Entiendo que de vez en cuando haremos alguna expedición así importante para algún museo o para Bueno, algún pensad sitio y en nos posibles dará. días, que hay muchas cosas que os he dicho. Hay pues, un montón de cosas para mirar, tanto para averiguar direcciones como para averiguar nombres y todo. O sea, hay muchísimas vías para tirar aquí. Vale, yo creo que deberíamos empezar por el hipnotizador, ¿no? ¿Dónde habéis quedado por la mañana? En un café. En un café de Central Park. Ah. El Central Perk. Dentro del parque. En el bar de Moe hemos quedado. Aquí Sí, ya no cerca del había, parque. ¿no? Ya no había ley seca, así que. Bueno. Pues nada, estáis tomando unas bebidas con alcohol en el Central Park, en una especie de café con. Bueno, estoy tomando un cortado con whisky y cosas así. Un cremaet. Y ahí decidís cuál va a ser vuestro próximo paso. Bueno, yo opino que deberíamos abrir al analizador. Yo creo que algo ha tenido que ver. Puede ser que incluso le haya influenciado para entrar en el grupo ese de los hombres olvidados. No parece su perfil estándar. Ujú. Sí, Vale. sí. Además, vive aquí en Manhattan, ¿no? Sí. Están en Brooklyn y vosotros estáis en Manhattan. ¿Qué queréis? Si primero No iba, el hipnotizador no vive en Manhattan. La sede es a las 7, la reunión. Antes no, a lo mejor no hay Yo digo nadie. el hipnotizador. El hipnotizador en Brooklyn, arriba. Ay, perdón, en Nueva Jersey. En Arriba, Nueva en la Jersey. isla. Bueno, pues habrá que Sí. cruzar el ferry o algo. Yo supongo que se cruza en ferry. No tengo ni idea. Supongo que sí. Tiramos de puente. Hay puentes por ahí aquí, abajo. puente por allá. ¿Hay un puente por ahí? No, ¿dónde? ¿Así? Las líneas Aquí rojas en son medio. puentes, ¿no? ¿Entiendes? Ah, sí, hay un puente, sí. Ah, no, es Puente metro con- incluso, ¿eh? ¿Hay metro? Sí, puede Sí, ser. pone línea de ferrocarriles la roja con tal. Ah, sí, lo Ah, pone. bueno, claro, ferrocarril será como monorraíl Hay de un estos, ¿no? metro, hay 2 metros y un ferrocarril, sí. Aquí metro y El metro. más cercano que os pilla es el ferrocarril. Y si no, pues Que con no el lleven coche. el coche, coño. Pues sí, que tiene dinero. Que más si tú eres chofer, porque le estarás llevando el coche, ¿no? Algo. Yo creo que vamos en Así coche y cogemos el ferry y ya está. En coche como señores. que ¿Y no, quién yo conduce llevo esto. o conduce él? ¿Quién Conduce Jim, conduce? es verdad. Vale. Yo quiero Yo si conducir. no conduce Jim no me subo. No, Claro. yo no me subo tampoco si tengo que conducir yo. Tiene 40 y algo en conducir. Lo que se dan bien son los aviones, ¿eh? Ya, Así pero que- bueno, da igual. Pero bueno, Yo 40 la y algo costumbre ya ya. es que va para adelante el coche, ¿no? A mí la Sí, costumbre es que Jim me lleva a todas partes, así que. Bueno, pues nada, pues cruzáis al otro lado, más o menos, no sé el tráfico que habría en esta época, pero bueno, también había peores carreteras y coches más lentos, así que no sé, igual tardáis 40 minutos en llegar hasta su casa. Y tampoco tenéis GPS, así que os habéis podido perder.
a media mañana aproximadamente llegáis a la residencia de Argus Ferdinand. El próximo día tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, pero bueno. Hay que aprovechar el día. Vale. La residencia de Argus Ferdinand es una casa con un jardín bastante amplio, con un caminito, el típico caminito que va del jardín, tiene el césped bien cortado, parece bien cuidada, y ahí delante, para que no se vean las miradas de curiosos, etcétera, hay unos setos bastante grandes y también bien cuidados, también recortados, unos setos recortados cuadrados, rectangulares a los lados, que tapan un poco las ventanas desde la calle. Veis que tiene dos pisos, o sea, el piso de la planta baja y el primer piso. Os voy a poner la foto de... Bueno, voy a poner el mapa. Me hace gracia que vayamos a su casa directamente en plan psicópatas ya de ir. Sí, es Bueno. un poco raro. Ojo. Ella fue a su casa, preguntó. Ya, pero por eso, pues, este pobre hombre aquí 2 días seguidos peña ahí presentándose. No, pero ya fue hace tiempo, ¿no? O sea, han pasado 6 días de su desaparición, ¿no? Bueno, ahora sí en 7. Vale, espérate que... Hombre, por su profesión yo creo que le pasará mucho, pero Hay gente preguntándole por desaparecidos. claro. ¿Por qué el mapa? Un buen casoplo, sí. Vale, pues al parecer, por lo que veis desde fuera, parece que es casa arriba probablemente, y abajo hay el despacho donde trabaja, donde se hacen las sesiones y todo eso. No hay ningún indicativo de que eso sea un doctor, ni que sea un hipnotizador, ni nada. Simplemente llegáis a la casa, que es bastante elegante, bastante moderna, y esos setos ahí delante. El fulano este curra desde casa, ¿no? Entonces. ¿Cómo? Que digo que el fulano este curra desde casa, no es que tenga un gabinete aparte ni nada. Desde la planta baja de su casa. Vale. Ok. Bueno, pues, esto de aquí atrás es una caseta que no sabéis qué hay. La de la izquierda, y la de la derecha es otra. Parece ser que es un invernadero, porque podéis ver las cristaleras. Vale. Ahí es. Bueno, pues yo creo que... Normal, vale. ¿Qué hacemos? ¿Entramos y le preguntamos directamente sobre el tema? ¿Fingimos que tenemos alguna sesión o qué hacemos? Yo quiero esmear en su caseta rara. ¿En qué caseta? En esa que no sabemos lo que hay. Ahí. Vale, es una caseta de madera, un cobertizo o algo así. Y la otra, que es un poco más grande, es un que sigue el caminito de la cámara. Es con el patio trasero esta caseta, ¿vale? O sea, para llegar tienes que pasar por el lado, tienes que meterte y pasar por detrás o atravesar por la casa. Pero Jim, antes de meterte, es posible que este Ferguson esté aquí en casa. Hay que distraerle lo que sea, ¿no? No sé, si no, alguien puede ir a hacer una consulta y mientras tanto otro, que podría ser yo, por mis competencias, puedo husmear un poquillo por ahí. Vale. Como queráis. Os organizáis como como queráis. Tipo entretenido. Mira, yo Boris, contaba contigo para que vieses como son medio de trabajo, a ver si es hipnotista de verdad o es un farsante o qué. Nah, casi todos son farsantes en esta ciudad. Os recuerdo que a ella le dijeron que no estaba, ¿eh? O sea, no tengáis mucha esperanza de que esté. Que a ella le dijeron que no estaba y que no iba a volver en unos días, pero que no sabía decirle dónde estaba. El ayudante. Bueno, pues no sé. Yo voy a llamar a la puerta a ver si hay algún criado o algo y mientras no te tengo por lo menos, si queréis acercaros a la caseta esa, pues yo qué sé. Y si queréis. Vale, tú eras, tú eras el explorador, Morgan. Vale. Morgan. ¿Y vosotros dos vais atrás directamente? Claro. A ver. Si Boris va a ir a las casetas a husmear, yo quiero ir a husmear al sótano a ver si hay alguna ventana o puerta de la que se acceda por fuera. Vamos a poner a Morgan aquí en la puerta. Se va a picar. Pues el sótano tiene que... Vamos a poner es un sótano, un semisótano, ¿no? No hay ventana ni nada. Ni al otro donde queráis. Allí ni a Boris.
donde queráis. Creo que lo podéis mover. No sé si lo podéis mover. Sí, podéis. Vale, pues os podéis poner como yendo para atrás. Sí, yo en principio voy sneaky para acá. Ah, ¿te quieres meter dentro de la casa? No. O sea, voy rodeando la casa a la caseta esta. Bueno, pues en este tiempo, pues primero picas tú y después ellos van a ir por un lado. Vale, picas al timbre o picas en la puerta como tú quieras. Hay un timbre. Sí, llamo, sí. Vale, la puerta es una puerta blanca muy elegante. La casa parece totalmente bien cuidada y bien arreglada. Y te abren la puerta al cabo de unos segundos, mientras ellos caminan hacia atrás. Y ves un hombre rubio, joven, muy joven, de unos 20 y pocos años, que está... Voy a poner la foto. La pongo por aquí encima y luego la quitamos. Bueno, es un poco menos gordo porque el Roll20 lo jode todo. Vale, así, más o menos. Vale. Pues este hombre. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Quería ver al señor Argus. El señor Argus se encuentra... Bueno, pase si quiere, pero el señor Argus se encuentra fuera de la ciudad durante unos días. Si busca sus servicios podría tomarle nota y... Pero le tengo que advertir que tenemos reservadas todas las fechas de consulta hasta pasado un mes, hasta junio. Hasta julio, vale, perdón. Estamos en mayo, estamos bloqueados hasta julio. ¿Y sabe dónde ha ido con los dos más? ¿Sabe si ha viajado a alguna ciudad, al extranjero o algo? Bueno, no sabría decirle dónde está, pero de todas maneras tampoco tengo el permiso de inmiscuirme en sus asuntos. ¿Quiere que tome nota en nuestro libro en la agenda una cita para el verano? Sí, ve a tomarme nota. Si no es mucha indiscreción, ¿dónde ha oído hablar usted de nuestro, de mi empleador? Pues es por temas estadísticos y se lo va apuntando ahí todo. Pertenezco a un club que está interesado en temas, digamos, poco corrientes. Y bueno, pues aquí se ha mencionado su nombre, pues tenía curiosidad. Dígame su nombre. Vale, apuntar una libreta. Vale, yo intento darle conversación y tal, sobre todo para darle tiempo a mis compañeros que quieren mirar el sitio ese. Y de paso, si puede ser, intento pues convencerle un poco, así, tirar un poco la lengua de si sabe dónde se ha ido, contando que bueno, que seguro que sabe dónde es, porque su secretario de confianza debía saberlo y demás. Vale, es una tirada de psicología. Psicología, madre mía. Bueno, vamos a tirar. No para convencerle, sino para entender su reacción. Vale, nada, no entiendes. No tengo idea. Dice que no lo sabe. No lo sé dónde puede haber ido. Normalmente no me lo cuenta. Pero bueno, ha tenido que ser algo importante cuando ha cancelado toda su agenda durante más de un mes. Igual, seguro. ¿No le ayudó a preparar equipaje o algo? Eso es asistente, ¿no? Bueno, soy asistente de negocios. En temas de las escaleras para arriba, que es su casa, él toma las decisiones. ¿No tiene algún mayordomo ni nada? ¿Cómo? Un mayordomo o ama de llaves o no es tan rico. ¿Cómo? No es tan rico. Él está aquí como en plan recepcionista. Pero no es una casa súper rica. Es elegante, pero no rica. Es un negocio. Vale. Este paso nunca lo va a ser. Bueno, pasamos con tus compañeros, que estáis en la parte de atrás, o sea, es el cobertizo que tiene la puerta y ves como es una puerta doble de un cobertizo tipo caseta. Aunque aquí solamente se puede ver una puerta, es una puerta doble. Se abre la puerta doble y veis como aparece un tipo muy mal carado ahí, con una cara bastante desagradable. Os ve y tal como os ve, os mira ahí como diciendo que hacen estos aquí. Y es un tipo bastante gordo con una regadera, con guantes de trabajar la tierra y todo, y botas altas. Parece que es el jardinero.
Y os voy a poner una foto del jardinero que me ha generado la IA que os vais a cagar. Espera, a ver cuando lo encuentre. Sí, creo que es este. No, este no es este. ¿Qué habré hecho yo con la foto? Espera, a ver. Ah, vale, porque lo tengo por aquí, creo. Mierda. Sí. Uy. ¿Lo habré guardado? Puede ser. Que tengo tantas fotos para la partida que... Anda que no hay fotos. Pues... Pero no tengo personaje creado. Si el personaje la tiene, la foto no. A ver. Ah, pues no lo tengo creado. Vale, pues ya os la pasaré luego después. Ya la pondremos para el próximo día. Ajá. Vale. O si no... Espera, que la subo. A ver. La subo mejor. A lo mejor se me corta un poco la voz porque está subiendo. No sé si se me escucha. Sí, se te oye. Sí, pero Vale. no, la foto no sale. No, claro que no se ve si está subiendo. Lo que tarde. Vale. Bueno, pero mientras podemos interactuar, ¿no? Sí, vale, pues os encontréis con este tipo, os mira con muy mala cara. Dice, ¿quiénes sois vosotros? Estamos buscando Lleva una pala metida de esas pequeñitas, una shovel, no sé cómo se llama, una pala pequeñita, metida en los pantalones así, muy descuidado todo. Ah, nosotros somos clientes. Creer que se entraba por parte de atrás. Como no Pues hay no, cartel. pues entra por la parte de delante. Y el señor no está. Ay, ¿dónde Hoy no está el está. señor? No lo sé. Sí. Ni lo sé ni me importa. Yo solo me ocupo del jardín. Venga, fuera, no me piséis. Y salid, pero salid por la casa, no me piséis el césped. Ah, yo también tener gran afición a jardinería. ¿Qué tipo de plantas cultivar aquí? ¿Os ha dicho alguien que tengáis que venir aquí a ver esto? Sí. A meter las narices aquí. A ver, haz una tirada de encanto, de algo, de persuasión o alguna cosa. Para A ver, intentar a convencer a este hombre ver. de que no tiene buenas intenciones. Le puedo hipnotizar, si no, también. Hipnotiza el Loren. Tengo, a ver si es que como no está. Ah, bueno, le tiro encanto, venga. Pues no se ha Pues subido, o eso. sí se ha subido. Sí, Espérate. hay éxito. Le digo, no, claro, yo estar muy interesado en plantas, tener grandes jardines allí en Rusia y oír que jardín, plantas medicinales de señor Argus ser bastante famosas. Y me gustaría saber quién. Joder, vaya tipo, ¿eh? Y me gustaría saber quién. Parece que está cortando con un naipe la tierra, ¿no? Sí. ¿Quién tiene tanto talento para cultivar estas plantas? Y quiero ¿Te ha echar un salido la tirada? vistazo al jardín. Así te ha salido la tirada, es verdad. Sí. Recordad que lo podéis gastar suerte y todas esas cosas, ¿eh? Vale. Vale, pero bueno, le has sacado. Bueno, a ver, el señor no tiene mucho aprecio a gente que se inmiscuye en sus asuntos, tiene mucha privacidad. Así que, pero bueno, si queréis echar un vistazo a mi trabajo, por lo menos alguien lo apreciará. Sí, por supuesto. Pero no os metáis, cuando vais a salir, no os metáis en ningún asunto dentro de la casa. Salid por donde habéis llegado y ya está. Que no sepa nadie que habéis estado aquí. Ah, sí, claro, perdón. Bueno, como veis, los setos están perfectamente cortados, es mi especialidad. Así se ve buena mano. Setos, césped. Aunque bueno, con el señor, pues desde que vive aquí he tenido que
que realizar algunos trabajos extras de jardinería dentro del invernadero. ¿Cuáles? Veámoslos. Bueno, veis que, bueno, si echáis un vistazo, las puertas están abiertas, podéis ver que es una caseta de herramientas, no parece que haya nada particular dentro de la caseta que habéis pasado. Y el otro lado pues el invernadero. Si queréis acompañarle, Por él supuesto. coge la regadera y se va hacia el invernadero, que es para lo que iba. Sí, ahí vamos. Vale, pues nada, el invernadero no tiene cerradura ni nada, abre y vale. Os llama la atención que casi todas las plantas de este invernadero, excepto algún cactus por ahí suelto, alguna pequeña plantita, casi todas las plantas que hay, como un 90%, son una especie como de amapolas de color amarillo. Sí, bueno, que ya se ve venir el humo, que es lo que era. Hacedme una tirada de inteligencia, no de inteligencia, no Opio, si ya de... te lo digo yo, opio. O de ciencia biología. O sea, la misma tirada para las dos cosas. Si superáis cualquiera de las dos con la tirada, pues ya me valdría. ¿A mí me tiráis? Sí, es que ciencia... Vale, no tenemos ninguno ni biología ni nada. Yo tengo astronomía y Sara tiene... Si la sacáis, pues la sacáis. No... ¿De qué? Que tiréis y si no la sacáis, pues no la sacáis, pero intentadlo. No, pero es que no veo la habilidad. Si no tienes biología, no puedes tirarla, pero puedes tirar Educación, a lo naturaleza. mejor. La naturaleza sí que la tenéis todos. Se llama naturaleza, ¿no? Sí, naturaleza. Pues naturaleza. Pero a ver si había alguna otra opción para tirar esa. O educación, a lo mejor, pero vamos. Farmacia, botánica. Botánica creo que es toda ciencia, ¿no? Así que por farmacia, botánica también sirve. Farmacia si no pues tenemos. Nada, no. ¿Tenéis? No tenéis. Vale, pues nada. Yo Sergio, como no lo hemos adivinado, pues lo que voy a hacer es como de conejillo de indias y voy a acercarme a una de las plantas y... A comer. No, la voy a oler primero, a ver, la voy a oler. Vale, A ver si me pasa. Se lo voy a decir a Borja. Encaja con el olor que, bueno, ya lo podéis oler en el invernadero porque hay tantas plantas que el olor es muy fuerte. Os llega un olor a maderado y floral al mismo tiempo. Es como a madera vieja, no podrida, sino madera de esta... Pues, vamos a ver, es una caja de madera recién hecha. Cuando abres su mueble recién comprado. Y al mismo tiempo, pues a flores. No es que huela mal, pero es un olor dulzón, bastante pesado. Como un perfume. Yo le voy a decir nada. Por otro lado, os parecen amapolas, que vosotros no sabéis nada más. Sabéis identificar que tienen forma de amapola. Pues yo le voy a decir al jardinero, ¿estas amapolas son estas adormideras o qué son? Son de importación. No tengo ni idea de dónde son, pero crecen muy bien en este invernadero. Sorprendentemente bien. Yo no soy experto en flores, pero enseguida cualquier tipo de abono, cualquier cosa que les pongo, hace que crezcan fenomenalmente. Y bueno, ya está. Eso es todo. ¿El señor las utiliza para algo? El señor, sí, en casa las tiene para la casa, pero no sé qué hace con ellas. Yo no me meto en sus asuntos de espiritismo. Pues muy bien, muy bien. Muy bonito el jardín, la verdad, buena labor. Se nota que tiene mano. Yo me quiero arriesgar y llevarme una sin que me vea, para enseñársela a Boris. ¿Ustedes cuando llegaron aquí? ¿Y de dónde son? ¿Y de qué trabajan? Ni de lo uno ni de lo otro. Así, mirando como inquisitivamente. Yo le voy a mirar y voy a mirar a mi compañero y le voy a decir,
Mi compañero se lo va a explicar. Tiene muchas historias. Es bueno. Y mientras sí. voy a esperar a que centre su atención en él para llevarme una flor de esas. Un jueves al mediodía, dos personas con aspecto extranjero en una propiedad privada no estarían... Propiedad privada esto no es, que esto es un local, esto es un sitio de negocios, un sitio donde se hace business. Esto es sitio público. Aquí gente Bueno, venir a que le cuenten cuentos. no parecen muy mal vestidos. Puedo llegar a creerles. Bueno, vamos con el otro, con el que está dentro de la casa. Le puedes decir lo que quieras al tío este. Te toma nota y espera que te largues, porque ya he tomado nota con tu nombre y ¿Qué fecha has cogido de la agenda? Tienes todo libre en julio. Hola, Longhorn. No, Longhorn, el explorador. ¿Se ha ido? ¿O se ha caído? Ay, se ha caído. Está aquí. Vale. Ahora te veo. ¿Hola? Que te habías caído y no tengo la ventana abierta. Me he Vale, salido otra vez. aquí digo que volvemos contigo, que estás hablando con el asistente y ya estás a punto de marcharte, supongo, porque él está tomando nota, te pregunta qué fecha quieres y ya está, no hay nada más que hacer ahí. Le pregunto, digo, ¿sabes si frecuenta algún tipo de club o asociación? Porque aunque la cita la tenga para largo, pues quizás si lo veo en otro sitio, pues puedo hablarle un poco y quizás Estáis aquí dentro, hay una especie de salita de espera, ¿vale? Te describo cómo es esto. Hay una especie de salita de espera con dos sillas que están aquí. Luego tienes la mesa con la libreta de citas y con el tío aquí que te está tomando nota. Luego esta puerta no sabes a dónde va, pero bueno, supones que va o esta puerta o esta otra van a ir al consultorio, digamos, como un médico. Y te llama la atención que la puerta esta de aquí está abierta y que se puede ver un poco el interior. Es un salón o un despacho o algo así. No sabes muy bien lo que es, pero está abierta la puerta. Y estas son las escaleras que suben y estas son las escaleras que bajan. Hay un sótano. Sí. Pues eso, le pregunto si se frecuenta algún tipo de club o reunión política o algo. Por si acaso me lo cruzo por allí. Pregúntale qué opina de los judíos. El señor es partidario bueno, por lo que he podido saber el poco tiempo que llevo trabajando para él, sí, está metido en algo de política. Acude alguna vez he acudido con él a la reunión de los hombres olvidados. Es un grupo de Brooklyn. Ah, vaya, qué curioso. Pero esto, sí, he oído hablar de suya. ¿Y los conoce usted? ¿Usted forma parte? No, yo no me meto en política. Aunque, bueno, mucha gente que lo conoce a él sí, tienen muchos contactos en ese grupo. Y el señor tiene una gran labia y es capaz de convencer a mucha más gente para que se una a sus actividades. Pero bueno, nos vemos en... ¿Me puede decir qué tipo de asunto quiere tratar para apuntarlo en la cita? ¿Qué tipo de asunto? Si es personal, si va a ser algo sobre su asociación. Sí, es personal. Nada, para reservarle tiempo. El tiempo adecuado. Sí, bueno, no tengo problema con el tiempo. Ya iremos viéndolo con él cuando venga. De acuerdo, pues nada, pues, Vale. Pues gracias. Intento echar un vistazo así por la puerta, así solamente, a ver si ve algo, pero no creo que vean gran cosa. Vale. Pues nada, pues no has intentado averiguar nada. Es que no, vale. ¿qué puedo averiguar? No las presionado. Sí, vale. Pero he fallado la triada, no sé cómo presionar más. Aparte de entrar presionarle... Bueno,
No pasa nada. Bueno, vamos a ver. Él solo trabaja aquí. Entiendo yo que fuera de la oficina la casa estará vacía. Porque no tiene ni personal de servicio ni nada. Sí. Eso puede ser. Bueno, pues sí. Así que bueno, si hay que investigar algo, pues investigaremos ¿Y vosotros dos cuando él no esté. jardinero que os está prácticamente echando ya? ¿O no? Yo me quería llevar una flor de esas en algún momento. Vale. Pues nada, el jardinero os acompaña hasta la parte delantera. Si quieres llevarte la flor, puedes hacer una tirada de juego de manos, por ejemplo, para que no se dé cuenta, si lo quieres hacer sin que se dé cuenta. Sí, hombre, sí, que se dé cuenta. Y si lo quieres hacer delante de sus narices, pues también lo puedes hacer. No, hombre, no. Pues haz una tirada de juego de manos para intentar ocultar, quitarla así por detrás y que no... ¿Ese la hago yo? Sí, porfa. Vale, vamos a ponerlo fallo, pero puedes intentar... Bueno, tírame un dado de 10 para ponerte un dado de bonificación porque hay tantas flores que no puedes estar atento a todo. Se lo tiro yo. Tírate un dado de 10 y quédate con eso como bonificación. Sería un 37, te quedas igual. Fallo. Claro. Señorita, ¿qué hace? ¿Por qué arranca eso? Has arrancado la flor delante suyo. Lo has cogido por detrás, pero te ha pillado con la flor en la mano. ¿Qué haces? Le digo, es que es muy bonita, es que no he visto una cosa igual, me encanta, perdón, es que no he podido resistirme. Haz una tirada de encanto a ver si te perdona la vida. Voy a hacer ojitos. A ver... Aquí. Vale. Ojo. Les doy mi confianza y se la toman de esta manera. Bueno, lárguense, llévese la flor, ya, total, si ya la ha arrancado, hay tantas. Bueno, os echa allí vociferando y... Perdón. Os empuja fuera. Como nos hemos tomado un café con whisky, venimos un poco borrachos. Borrachos encima. Os acompaña hasta aquí, se acerca a la puerta y justo en este momento pues también salís los tres y veis que en la puerta... coño, que está abierto. ¿Qué? No, que digo, aquí... si está el jardinero, sí. y le veo salir al compañero de la casa, digo, joder, pero si está abierto. No. Vale, pues salís los tres y te encuentras, el jardinero se queda en la puerta mirándose con el Longhorn, con el ayudante, y se quedan así en plan sospechoso. El jardinero se atuza los bigotes mientras os alejáis por el camino hacia afuera. A eso puedo jugar yo también, que tengo buen bigote. Bastante extrañados, como diciendo qué ha pasado aquí, qué hacían esos aquí. Se dicen algo por lo bajo, pero no llegáis a escucharlos. Y volvéis al coche, supongo. Sí, volvemos. Bueno, yo le cuento que este hombre no está. En principio también forma parte del Club de Somos Olvidados, que también ha sido de viaje. Así que posiblemente esté con el señor Sterling. Por otra parte, vale. No tiene... le cuento que no tiene allí personal de servicio ni nada. En principio, yo qué sé, somos mujer por la noche la casa estará vacía. Y le bueno, pues pensad que ya la dejamos para el día siguiente porque son casi las 11. Vale. Pensad bien cuál sería la siguiente cosa que vais a investigar, porque hay muchísimas. Parece que no, pero todo lo que os he dicho Sí, hay para meterse en esta casa por la noche. Claro, sí. Yo quería eso también. Y quiero enseñarle a... Recordad que esta misma noche es la reunión de los hombres olvidados y que hasta el lunes... Se puede hacer todo. Si es por la noche los nazis y de madrugada nos metemos en una casa. Todo completo. Claro. Todo muy legal. Bueno, voy a hacer la tirada a ver si identifico yo las flores que me has enseñado. Eso. Porque en tus muchos viajes seguramente hayas visto algo así.
Y recordad la pista de Fontanel también. Está todo de- escrito. que caía mal, pero bueno, ahí Madre no tenéis mía. mucho. ¿Cómo puedo usar la suerte? Saca un 63. Es como gastarte suerte para restar tu tirada. Sí, Pues claro. si te gastas 3 o 4, Te gastas la- 3, Me gasto tres, recuperas saco, ¿no? el próximo día recuperarás. Bueno, todavía no recuperarás hasta que terminemos esta partida, no recuperaréis suerte. Bueno, pues yo me gasto Gástatela 3 ahí. puntos. Me gasto 3 puntos y la saco. Vale, pues apunta el gasto de suerte que se hace. A Tienes ver, que desmarcar eso la se hace es- tiene- en suerte. Suerte. ¿Cómo se apunta esto? A ver. No, ¿cómo se apunta esto? No, no, tirado simplemente para te la quitas del total. Para intentar ¿la resto? identificar la flor. Sí. Sí. Pero ¿cómo lo...? O sea, te vas a suerte en la ficha y le Sí. quitas 3 y ya está. Donde pone Que suerte. tienes que marcarlo de edición, entiendo, ¿no? ¿y cómo después se come el tienes que poner máximo? modo edición, sí. Será dándole a actualizar, ¿no? El botoncillo ese de actualizar. a lo Sí, mejor, ¿no? lo he editado, pero claro, ahora tengo 67, entonces... ¿Dónde está? Bueno, yo me quito los puntos. Sí, se actualiza, ¿no? Tú le das a modo edición y le bajas la suerte. ¿Dónde está? Sí, pero que después no sé si voy a saber cuál es el máximo. No hay máximo de suerte. O sea, va variando, eso no Pero recuperarás. pero yo cuando recupere suerte... O sea, si Mm. yo empezaba con 70. Si recupero suerte, puedo superar a 70. Sí, no hay problema en eso. Las demás cosas no, Ah. pero la suerte no tiene límite. Vale, pues ya está. Pues me he gastado 3 puntos. Bueno, tiene límite de 100, me parece, pero no tiene. Bueno, pues Vale. eso. En principio identifico la flor esa. Vale, pues la identificas, sí. Te das cuenta, espérate, pues que no es una amapola común y que no, así de primeras y sin un manual específico, no sabrías identificar qué clase de amapola es. Una amapola amarilla. Bueno, Vale, este se lo pues yo llevamos qué a sé. un botánico y que lo identifique él y Botánico a tomar de la por culo. Universidad de... La Universidad de las Amapolas. Que una flor como esa, que parece que... bueno, hay una cosa que sí que reconoces, que se parece a un tipo de amapola que crece en el norte de Canadá, en un clima muy frío. Y que te extraña mucho que en estas latitudes y en un invernadero pueda crecer. O sea, por el tipo de planta que es. Pero no sabes exactamente si es ese tipo de planta o es otro. Pues es muy extraño, pero bueno, si identificamos la zona, quizás se haya envejado esa zona. Bueno. Pues nada, lo dejamos aquí entonces. Sí. Vale, pues el próximo paso, ¿cuál decís que va a ser? Ir a la reunión por la noche de los hombres olvidados. Si nos da como tiempo es a las 7 de pasar la tarde, para... Sí. Os digo, Por claro, la tarde. si nos da tiempo para pasarnos a un botánico para que mire la flor bien y nos diga bien Sí, qué coño en es, pues nuestro club, Tened en cuenta, en cuanto a cosas paranormales y cosas así raras, tenéis también una biblioteca y un montón de gente que sabe dentro del propio club. pues eso listo, digo, al club. si conocemos algún Hay un montón botánico de o especialista en el tema que No sé pueda... si habrá algún botánico, pero en cuanto a libros de ocultismo y cosas así, sí que podéis igual hay cosas. De los Vale, chamanes. echamos un vistazo. Y luego lo pagamos. típico de Tulu, registros de la propiedad y cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Lo típico de investigar en Tulu. Sí. Vale, pues el próximo paso, no sé si queríais por la tarde, ¿a dónde has dicho? Dejemos investigar primero la flor. Ah, vale, Y sí. después, en principio, si nos da tiempo, o sea, si nos da tiempo a más cosas, no sé, pero vamos. A las 7 tenemos la reunión esta Vale. del club de los hombres olvidados. Y posiblemente cuando salgamos de allí, a lo mejor nos hacemos una visita a la casa de notista. No sé. Sí. Vale, sí. pues el próximo día haremos eso. La recuperación de puntos y de experiencia no se hace hasta el final de la partida. Y falta un montón para el final de la partida. Pero bueno, hemos avanzado más. ¿De la partida o de un capítulo? Esto es el capítulo, sí, a partir del capítulo. La sesión no, Digo que porque sí. es muy poco. Sí, que es la si no- partida, madre mía.
De acuerdo, Si no, pues nada, pues vais a salir con 140 puntos de suerte al final, si tuviéramos suerte cada vez. de acuerdo. Bueno, aquí se recupera más suerte que en Tulu también, es una regla de esas que tiene. Ah, perfecto. Y bueno, hoy no ha habido Ya, hostias, pero porque no he querido. Porque podíais haber tenido hostias con el jardinero. Y bueno, pues ya está. A ver, voy a quitar esto. Pues nada, buenas noches.